Y una de las cosas más difíciles de cuando se emigra es continuar un instrumento musical. Cuando es con bajo, cuando es con piano, teclado, considero que es relativamente manejable. Pero cuando estás hablando de la batería, pues bueno, la cosa se complica un poco más, tomando en consideración que la única batería que yo tenía antes de emigrar, hace ya casi 12 años, era una batería acústica. El día de hoy te voy a explicar cómo es este setup, qué es lo que tengo acá armado para poder seguir adelante mi faceta como músico, cuáles son las cosas o adaptaciones que he tenido que hacer y por sobre todo lo que viene a futuro para no molestar a la gente que está al lado, porque este es el closet donde tengo la batería, pero justamente detrás del televisor, detrás de esa pared, está la gente que vive al lado. Hay que buscar la manera de seguir practicando, sobre todo cuando estás en bandas, y que no molestes a los demás, porque ¿sabes qué va a pasar? Te van a llamar a la policía y te van a mandar a callar. Así que nada, ven que les muestro más o menos el setup, cómo empezó esto, que comenzó a armarse por allá en el 2015 hasta el sol de hoy, lo que viene después y mis recomendaciones para poder seguir adelante como músico cuando emigras acá a Australia. Ahora bien, ¿con qué contamos acá? Pues bueno, esto es, digámoslo así, un híbrido de una batería V-Drums de Roland del 2015, ¿verdad? Esa es una computadora algo viejita y que poco a poco se ha ido modificando de manera tal de hacerla lo más parecido posible al instrumento real, sobre todo en la parte de los pedales para tocar el bombo. Y por sobre todas las cosas, considerando el espacio, que es bastante pequeño para poder practicar. No todas las baterías eléctricas son iguales, y esta obviamente no es su excepción. Esta batería cuenta con una mesh skin acá, que si les doy, obviamente no tengo conectada la batería como tal para que escuchen la simulación de la batería, pero como ven, ese tambor suena muy poco. Este suena más. Entonces, obviamente, no es que la batería sea completamente silenciosa en lo absoluto, pero genera muchos menos decibeles que lo que haría una batería acústica. El detalle primordial de cuando yo conseguí esta batería es que me parecía muy de juguete a la hora de ejecutar y la tuve que ir modificando para poder alcanzar ejecutar el instrumento de una manera más natural. El detalle es que los pedales obviamente eran simplemente unos sensores electromecánicos y no lo que tenemos abajo, que es un pedal de bombo, y obviamente al tener simplemente un sensor electromecánico, se pierde sensibilidad a la hora de ejecutar. Entonces, obviamente, tuvo que irse modificando. Yo conseguí ese frame de una persona que es músico y la rearmé encima de ese nuevo frame que le dio cierta apertura. Y hace nada le agregué esta consola para poder tener una mezcla independiente del sonido que viene del celular cuando estoy practicando canciones de las bandas con las que esté en ese momento formando parte o simplemente música para practicar. Lo importante de todo este berenjenal, ¿no? Es no molestar. Y para no molestar hay que tener en consideración varios factores. Número uno es los decibeles que produce la batería como tal cuando estás tocando, porque como les mostré en el clip anterior, a pesar de que es mucho más silenciosa que una batería acústica, que es una batería de madera, o como usualmente uno ve en los conciertos, hace bulla. Y obviamente cuando la batería está prácticamente en el estudio del podcast, como pueden ver la iluminación andando, tengamos que también en consideración la persona que está al lado de no molestarla. Dulce me apoya mucho, lo cual se le agradece, pero idealmente hay que ir haciendo otra serie de modificaciones para que la batería eléctrica no moleste. ¿Por qué cuesta tanto volverse a encontrar con el instrumento después que uno emigra? Pues bueno, primero y principal, yo jamás pensé que volvería a tocar de una manera, digámoslo así, rápida después de que emigré. Yo con mucho dolor tuve que vender mi batería que tenía en Venezuela porque no la podía traer. Y una de las cosas más difíciles cuando eres baterista es que el instrumento tuyo ocupa
demasiado espacio. En este momento esto no ocupa espacio, pero la batería acústica ocupa demasiado. En las prioridades, ¿no? No se encuentra volver a tocar. Cuando eres guitarrista es sencillo, tu instrumento cabe en un bolso pequeño, no ocupa demasiado espacio, es relativamente cómodo comprarse una pequeña planta de guitarra, ¿verdad? O hasta inclusive de bajo y conectarse o inclusive con una pedalera preamplificada pudieses tener el audio con los efectos y poder practicar sin molestar a nadie. Es súper silencioso, ni hablar de tocar teclado. Pero con la batería, no solamente la bulla, el escándalo que produce, es también el hecho del espacio que ocupa. Y cuando no estás muy claro dónde vas a estar viviendo, no estás muy claro quién va a ser tu vecino, no todas las casas acá en Sydney son iguales. Hay muchas casas acá que son hechas de un tiempo para acá, en los últimos 15 años, y no son de concreto sólido, lo cual hace entonces que el piso transmite las vibraciones, por más callado que tú estés, a la casa que se encuentra al lado. Y cuando le estás dando a esta pequeña cosa que está acá abajo, eso golpea y yo le doy bien duro porque yo estoy tocando y así como toco se siente. Pues bueno, este piso es como de fórmica y todo el golpe que recibe, ¿no? Del mazo del bombo, pues bueno, pasa al piso. Y son cosas que tú no quieres molestar, tú lo que menos quieres es que la gente te llame a la policía y se ponga molesta contigo y eso afecte tu renta y que el landlord te saque porque eres una persona ruidosa. Entonces uno más o bien se psicopara todo y deja de ejercer su instrumento porque piensa que, coño, es preferible que no te voten que te estén sacando porque eres muy bulloso, muy ruidoso. No obstante, no significa que no se pueda seguir mejorando para aislarlo todavía más de molestar al vecino. La vecina que tenemos al lado es muy comprensiva, sabe que soy baterista y nos dijo, mira, toca tranquilo, conta que a las 9 de la noche ya pares, no hay rollo. Y siento que lo que más le molesta es ese ruido del bombo más el de los tones, bueno, los pads que emulan a los tones, porque es un sonido muy fuerte, es muy ruidoso si se quiere. ¿Cuáles son las siguientes mejoras necesarias, ¿no? Para que la batería moleste lo menos posible y no haya esa posibilidad de que la bulla o la vibración se pase a la casa de al lado? Entonces, en las próximas mejoras que tengo planteado hacer es número uno, aquí con mis piecitos les muestro la parte de mayor contacto, ¿verdad? De que siempre está recibiendo presión de mi parte. Es el doble pedal del bombo, cuando aplico la energía hacia, obviamente, el pad del bombo. Y cuando le doy golpes a lo que es el redoblante, a través del trípode que lo sostiene. En teoría, yo pudiese tener el redoblante simplemente usando ese brazo que tiene acá. El detalle, cuando lo hacía así, toda la batería se mueve, es porque es muy ligera, el material es de aluminio, y se me estaba moviendo para encima. Yo resolví esa situación colocándole un peso, son unos 10 kilos que están en el frame, en la parte donde se ejercen las mayores cantidades de fuerzas, tomando en consideración que esta consola también está suspendida de este brazo. Esto lleva carajazo cada rato, que es lo que emula el hi-hat en la batería. Y pues bueno, donde conecta, obviamente esta sección tiende a saltar y se movía para encima. Al colocar ese contrapeso, evito esa situación, pero yo también queriendo estabilizar más esto y olvidarme de esas circunstancias de la batería eléctrica, que son inevitables, al colocarle el paral del redoblante, pues bueno, me puedo simplemente enfocar en tocar. El detalle es que ya tengo tres secciones, el pedal principal del bombo, el izquierdo y las tres patas del paral de la caja que transmiten directamente cada carajazo, sobre todo el de la caja, hacia el piso. Entonces, tengo que comprar unas gomas que ocupan el espacio donde van los dos pedales del bombo y cada pie de la caja para evitar que esas vibraciones pasen y como que amortigüe. Esa en una primera etapa. En una segunda etapa es modificar estos pads negros, porque como les dije antes, este material es muy suave y ya de por sí, le estoy dando la misma intensidad, se nota que este es mucho más suave de golpear.
Entonces quiero modificar este tom por un material similar a este. Y este que emula el floor tom o el granadero con uno similar. De igual forma, el que está acá en lo que es el bombo, que es el más ruidoso de todos. Y que hay uno que es de verdad de bombo, que tiene un material en el frente que es similar a este. Pero detrás del material que tiene este, hay un material acolchado que absorbe el carajazo sin dejar de hacer el trigger de los golpes que dejan el bombo y hace que sea menos, mucho menos ruidoso. Pienso yo que esas son las primeras cosas para aislar más el sonido. Ya después en otra etapa, para disminuir lo que son los decibeles, pues bueno, sería hacer un update de esta computadora. Hay unas más modernas, han pasado ya casi 10 años desde que se compró esta batería. Y obviamente con mayor modernidad está el hecho de que tienes un sonido mucho más natural, mucho más real, lo cual a la hora de practicar o de inclusive grabar se agradece. Con esto se puede tocar siempre y cuando tengas una conversación honesta con la persona que vive al lado tuyo y le comentes, mira, voy a platicar a estas horas, hay inconveniente. Y si todo está fino, esto es suficiente para poder comenzarlo a hacer. Ya que coloque esas mejoras, no es que yo me vaya a pasar de hora, pero voy a estar más tranquilo de que sé de que cada carajazo que le dé a la caja, cada carajazo que le dé al pedal del bombo, no va a molestar. Porque eso es algo que cuando yo estaba en Venezuela, obviamente no me importaba mucho, porque yo solía practicar en casa de mis padres, tenía mi batería allí, yo tenía un espacio y estaba acondicionado, molestaba a mi familia hasta las 9, 10 de la noche, pero no molestaba a los vecinos, que es el problema de mayor importancia, ¿ok? Esta situación me permite seguir practicando y que se escuchen cosas como esta. Cuando haga el update de la computadora va a sonar más natural, las he escuchado. Y eso ayuda a que cuando suene aislado completamente solo la batería, pues bueno, sobre todo el golpeteo de los tones suene más real, más natural. Y se puede incluso tomar para grabar una pista, o grabar un audio, o iniciar un canal, haciendo versiones de batería. Que bueno, me parece interesante. No es una mala idea de llevar hacia adelante. Este es el setup, esta es la realidad que enfrentamos los bateristas cuando emigramos al otro lado del mundo, a menos que vivamos en una casa propia. Espero que esto te sea de ayuda para poder retomar tu instrumento si lo dejaste de lado después de que emigraste. Es posible retomarlo sin molestar a los demás. Sin más, te dejo este video por acá mostrándote por qué vivimos en una casa tan pequeña. Te mando un abrazo gigantesco. Gracias por estar allí. Y sin más, y como siempre, sigamos peleando.